Los clásicos de Billy Graham. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice,
que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento.
Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz.
Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión. Pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz.
Las masas abajo gritaron: «Si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú». Y otros le decían: «Salvó a otros, pero no puede salvarse él». Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas, y las 3 primeras horas ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús. Y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios. Debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas,
y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía?
¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna.
La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación.
No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos y nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros.
¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de Ahora quiero que te dirijas al capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y empezaremos en el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora la pregunta que quiero hacer esta noche, y quiero responderla a través de la Biblia: ¿está el mundo llegando a su fin? ¿El mundo llegará a su fin? Hay algunas personas que sienten que algunos de ustedes jóvenes que están aquí esta noche verán ese momento. Podríamos verlo en nuestra propia vida. La mitad de los estadounidenses que están encuestados hace solo 2 meses creen que una guerra nuclear ocurrirá en su vida. Hace un mes, justo antes del secuestro del avión TWA 847, se convocó en Washington una conferencia de expertos mundiales para discutir la terrible real amenaza del terrorismo nuclear. Una organización terrorista que obtiene bombas nucleares y comienza una reacción en cadena podría destruir gran parte del mundo. Podría suceder. El doctor Carl Sagan en la televisión, la opinión consensuada actual de los físicos nucleares, dice que solo se necesitarán 100 de las bombas existentes
para asumir el hemisferio norte en el invierno nuclear, habiendo quemado 1/3 de la raza humana y dejando la tierra cubierta por una manta de oscuridad. Uno de los mayores éxitos de Hollywood este verano ha sido El jinete pálido de Clint Eastwood, que tiene como subtítulo una cita tomada directamente del libro de las revelaciones de Jesucristo: y el infierno lo seguía. Un científico alemán dijo el otro día: ahora es posible despoblar la tierra. Historiadores como William Buck afirman: el día del juicio está cerca. Y luego viene algo sorprendente para mí, impactante. Hay un extraño silencio por parte de la iglesia sobre lo que enseña la Biblia. Tenemos líderes religiosos que están abogando por la reducción y la destrucción de todas las armas de destrucción masiva. Uno de los mayores éxitos de Hollywood en este verano ha sido El jinete pálido de Clint Eastwood, que tiene como subtítulo una cita tomada directamente del libro de las revelaciones de Jesucristo: y el infierno lo seguían. No soy pacifista, no estoy a favor del desarme unilateral, pero creo que podríamos llegar a un acuerdo para destruir todas las armas de destrucción masiva si nuestros corazones estuvieran en el lugar correcto. Pero ahí es donde Jesús dijo: deben nacer de nuevo. Nuestros corazones son engañosos y desesperadamente perversos. ¿Cómo podemos conocerlos?, dijo Jeremías. Pero ¿sabes? La Biblia no enseña que el mundo llegará a su fin. La Biblia enseña que habrá un fin de la era del Espíritu Santo, la era en la que estamos ahora, y que se inaugurará una nueva era. En otras palabras, como cambias una noche de coche viejo a uno nuevo, Dios va a cambiar este sistema presente de la maldad que llamamos cosmos o sistema mundial. Lo cambiará por una nueva era. Y esa nueva era será el reino de Dios. Y esa nueva era prevalecerá. Ahora volvamos a la Biblia. En el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento se menciona 9 veces. El arrepentimiento se menciona 70 veces. El bautismo 20 veces. Alguien ha dicho, no los he contado y no sé si está exagerando o no, pero alguien ha dicho que la segunda venida de Jesucristo se menciona más de 380 veces. Ciertamente se menciona muchas veces. Cristo dijo: así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. De hecho, en el registro de la semana pasada de Los Ángeles Times, en la publicidad del programa, se habló de los días de Noé. Y la imagen de la civilización en los días de Noé es la siguiente. Está descrita en el capítulo 6 del libro de Génesis. Dicen que estaban llenos de maldad, imaginación malvada, corrupción, violencia. Toda imaginación del pensamiento del hombre era malvada. Suena como nuestros días. ¿Podemos evitar imaginar lo malvado cuando vemos suficiente televisión y presenciamos tanta violencia y crimen? ¿Y leemos sobre el crimen en nuestros periódicos? Cada día hay personas que son violadas, asesinadas, asaltadas y todo lo demás que está sucediendo. No podemos evitar pensarlo. Nuestras mentes están ahí. Y muchos de nosotros hemos empezado a tener miedo. Era un mundo en el que el matrimonio fue abusado. Prevaleció la perversión sexual. Era un mundo en el que predominaba la violencia. Una y otra vez en la Conferencia Mundial para la Mujer, auspiciada por las Naciones Unidas en Nairobi, se debatió el tema de la violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, personas que abusan de los hijos. Los crímenes de la violencia siguen aumentando. Es un mundo con una religión decadente. No estoy hablando del cristianismo, porque casi todo el mundo, en el mundo, la gente es religiosa. Todos.
pero es un tipo decadente de religión. No es una fe verdadera en Dios. Además, era un mundo amenazado por el juicio de Dios. Dios dijo, voy a juzgar esta generación. Ahora Dios dijo, voy a juzgar al mundo. Haré llover durante 40 días y 40 noches y destruiré al hombre que he creado. Se ha vuelto demasiado malvado. Voy a comenzar de nuevo la raza humana. Pero luego Dios vio un hombre entre toda la suciedad, entre toda la mugre, la violencia y las perversiones. Vio un hombre viviendo para él. Su nombre era Noé. Noé se atrevió a caminar con Dios, creía en Dios. Y una verdadera creencia determina cómo vives. Llevaba una vida disciplinada, era un hombre de integridad moral. Adoraba a Dios, se atrevió a estar solo, no era un conformista. Se reían de él. El lugar donde trabajaban se reía de él en los eventos sociales a los que asistía. Sus vecinos, amigos, no podían entenderlo. Lo llamaban loco, extraño, porque hablaba de Dios y oraba. Y creía que Dios de alguna manera tenía el control. La Biblia dice, por fe Noé. Por fe Noé. Nota, por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Dios dijo, voy a enviar el diluvio, pero tengo que salvar a Noé y a su familia. Noé vive para mí. Dios no puede juzgar a una persona que viva para Él. Una persona que ha venido a Cristo en la cruz y ha tenido sus pecados perdonados y vive una vida para Cristo no puede ser juzgada. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nunca te presentarás en el gran día del juicio si estás en Cristo. Ese es el único lugar de refugio. Ahora Noé no podía ser juzgado, así que Dios dijo, tengo que encontrar una manera de salvar a Noé y a su familia. Así que un día Dios fue a Noé y le dijo, Noé, voy a destruir el mundo, voy a empezar de nuevo. Quiero que construyas una gran embarcación. Quiero que la hagas de madera de gofer. Cúbrela por dentro y por fuera. De 450 pies de largo, de 45 pies de alto, 75 pies de ancho, 3 pisos. Pon una ventana y una puerta en ella y empieza a construir ahora. Ahora, ¿puedes imaginar cómo se reían? Construir una gran embarcación tan grande como un moderno transatlántico en medio del desierto, donde no había agua. Pero Noé, supongo que pegaba salarios sindicales, así que pudo conseguir gente que trabajara para él. Y comenzaron a construir esa embarcación. Y me imagino que se convirtió en una gran atracción turística, como Disneylandia quizás. La gente venía de todas partes para ver a la gente loca, para ver a este hombre loco construyendo esta embarcación en medio del desierto. Y todo lo que Dios tenía era la palabra. La palabra de Dios es todo. Ahora, hoy, tú y yo tenemos la palabra de Dios que predice el juicio futuro sobre el mundo. Pero tenemos también toda la evidencia científica de que puede suceder. Y puede que suceda. Y probablemente sucederá. Según muchos de nuestros científicos y líderes políticos y gente de todo el mundo, en las capitales del mundo, están asustados. Cuando estuve en la Unión Soviética, casi todo el mundo quería hablar de la paz. ¿Cómo podremos lograr la paz? Incluso me llevaron a Kremlin para reunirme con algunos líderes de Kremlin, miembros del Politburo. Y solo hay 14 miembros y hablaron de paz. ¿Cómo podemos lograr la paz?
Y nuestra gente reunida en Washington con el presidente y gente reunida en Ginebra, que han sido designados tratando de encontrar una manera de hallar la paz. Y si alguna vez los corazones de los hombres les fallan por miedo y se retuercen las manos y nadie parece tener la respuesta, es ahora. Y si no encuentran una respuesta, dirán a Dios, a menos que Dios intervenga. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Dios intervendrá. Cristo va a regresar. Esa es la gloriosa esperanza que todos tenemos en nuestros corazones. Ahora, durante todo ese tiempo, Noé predicaba, trabajaba y predicaba. Dice que era un predicador de la justicia y el arrepentimiento. Y llamaba a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, viene un diluvio. Ahora, nunca habían oído hablar de un diluvio, nunca habían tenido un diluvio antes. Y los meteorólogos discutían todo el tiempo: no hay señales de lluvia, no hay señales de un diluvio, es un tonto, no sabe de qué está hablando, no es un científico. Así que se burlaban de él. E incluso algunos de los carpinteros que lo ayudaron a construir el arca o la embarcación no creían. Trabajaban por un salario. Incluso algunos de los familiares de Noé tenían dificultades para creer. Pero él siguió adelante. Y no había oído a Dios en 120 años. Piénsalo. Tenía ese único mensaje del Señor y lo creía, lo aceptaba por fe. Eso es lo que era Noé, un hombre de fe. Y 120 años después todavía estaba trabajando en esa embarcación. Y un día la terminó. Y cuando la terminó, Dios vino a él y le dijo: Noé, voy a darle al mundo 7 días más. 7 días más para que se arrepientan. Y si no lo hacen, vendrá el juicio. La Biblia advierte que el mundo está destinado al juicio. Y el punto brillante en el horizonte es la resurrección de Cristo y su prometido regreso. Esa es la esperanza de los profetas. Isaías 66 dice que el Señor vendrá con fuego y carros como un torbellino para expresar su ira y su furia. Uno de los programas de televisión que encabezó los índices de audiencia de Neil Adler la semana pasada fue Highway to Heaven, Camino al Cielo. El único camino al cielo está en la Biblia, es Jesucristo. Él proporcionó un camino al cielo. Él proporcionó un camino de salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Puedes imaginar a alguien levantándose y diciendo: soy el camino? Nadie puede acercarse a Dios sino a través de mí. ¿Puedes imaginar a alguien diciendo: soy la personificación de toda la verdad? Toda la verdad científica, la verdad psicológica. Soy la personificación de toda verdad religiosa, verdad moral. ¿Por qué? ¿El hombre está loco? ¿O es un mentiroso? ¿O no sabe qué está diciendo? Y esa es la decisión que hoy debes de tomar. Si Jesucristo es quien afirma ser el Hijo de Dios y la única forma de salvación, el único camino para escapar del juicio venidero, entonces es mejor que te acerques a Cristo rápidamente esta noche. No esperes, porque nunca sabemos cuándo llegará nuestra hora. Porque ya ves, el fin del mundo para ti podría ser esta misma noche. El momento en que mueras será el fin del mundo para ti. Y eso podría ocurrir en cualquier momento. Pero para toda la población del mundo,
no va a ocurrir de la misma manera. Algunos científicos piensan, porque no tienen en cuenta a Dios. Dios es un Dios de amor y misericordia. Es un Dios de planificación, sí. Es un Dios de juicio, sí. Pero habrá personas que serán salvas de todo este desorden. Y Dios construirá un mundo nuevo y un reino nuevo. Y ese día llegará, tan seguro como estoy parado aquí en esta plataforma. He aquí, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo?, dijo Jesús. Cuando estos discípulos vieron a Jesús ascendiendo al cielo, lágrimas estaban en sus ojos. Y vieron a su maestro irse. Y dos hombres vestidos de blanco estaban junto a ellos y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes volverá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Él va a regresar. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Él dijo: pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero Cristo dijo: estén preparados, porque en una hora en que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Haz un momento de silencio y piensa en esto. ¿Estás listo? En Amós 4 dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado? Dices: Billy, ¿qué tengo que hacer para estar preparado? Ya he sido bautizado, pertenezco a una iglesia. No estoy hablando de eso. Eso está bien, deberías estarlo haciendo. Pero ¿realmente has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Maestro? ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? El arrepentimiento significa cambiar, dar un giro, cambiar de opinión, cambiar tu actitud hacia Dios, hacia ti mismo, hacia tus vecinos. Significa que tienes un estilo de vida diferente bajo el señorío de Cristo. Significa que amas a los oprimidos. Significa que Dios te dará un nuevo poder para amar a las personas de otra raza. Significa que Dios entrará en tu vida en la persona del Espíritu Santo y te dará el poder para amar y tener paz que nunca has encontrado, y tener propósito y significado en tu vida. Significa el cielo en esta vida, así como el cielo por venir. Significa que Dios entrará y te ayudará en tu matrimonio. Significa que Dios ayudará a algunos de ustedes jóvenes a elegir la persona correcta para casarse. Habrá muchas cosas que te sucederán cuando vengas a Cristo. Eso es arrepentimiento. Significa un cambio. Y muchas de las cosas viejas que están mal en tu vida, tienes que soltarlas. Tienes que dejar de hacerlas. Tienes que pagar un precio. No es fácil. Y no estamos ofreciendo una gracia barata y una conversión barata y un seguir a Cristo barato. Jesús dijo: si vienes tras de mí, debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Dijo que no será fácil. Dijo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Se reirán de ti como se rieron de Noé. Y tu fe debe estar en Cristo. Tu fe no tiene que ser fuerte, no tiene que ser grande. Solo la fe de un grano de mostaza, una pequeña semilla que apenas puedes ver. Si estás centrada en Cristo es suficiente. Así que te arrepientes y pones tu fe y tu compromiso en Cristo. ¿Estás listo? ¿Te has preparado? Has venido a esta reunión esta noche, probablemente esperando vivir muchos años más, pero no lo sabes. No esperes más. Haz tu compromiso ahora. Es posible que nunca volvamos a ver otro sitio como este,
quizás en el sur de Carolina. Es posible que nunca tengamos otro momento en el que estés tan cerca del reino de Dios como lo estás en esta noche. Había una niña de 5 años que iba a visitar a sus abuelos y volaba sola en un avión por primera vez. Y su madre había arreglado que el abuelo de la niña la esperara en el aeropuerto cuando llegara. Y durante los días de anticipación y preparación, la madre aseguró a su hija que no tenía que preocuparse. Su abuelito estaría allí para cuando ella llegara para recibirla. Cuando la madre subió a la hija al avión y una lágrima rodó por sus mejillas mientras se despedían, la madre preguntó: cariño, ¿tienes miedo? La niña respondió: no, tal vez un poco. Pero cada vez que me preocupo pienso en quién me está esperando al otro lado y todo estará bien. Cuando nos preocupamos pensamos en quién nos estará esperando al otro lado. Te diré quién es. Jesús te estará esperando al otro lado. Un estudiante, Calteb, dijo: vi a todos estos cristianos que parecían ser tan felices que pensé: hay algo que falta en mi vida. Voy a ir al estadio a ver qué es. Y vino y lo encontró en Jesucristo como su Señor y Salvador. Había un hombre de 20 años que dijo que nació en China, creció en Corea y estaba esta semana aquí en el estadio de Anaheim, en Carolina del Sur, y entregó su vida a Cristo y dijo: deberían haber hecho esto hace años, pero no lo sabía. Podría contarte historia tras historia. Tenemos montones de ellas que los consejeros han recopilado sobre lo que está sucediendo aquí ahora y que podría sucederte a ti esta noche. Dices: bueno, Billy, has estado llamando a las personas que vengan adelante y hagan su compromiso. ¿No podrías hacer eso con todas estas personas aquí atrás? ¿Qué vas a hacer? Te diré lo que vamos a hacer. Lo tenemos todo planeado. Voy a pedir que nadie salga del estadio ahora. Esto es muy importante. Y todos estén aquí tranquilos, muy tranquilos. Pido a las personas que vengan adelante públicamente. Porque cada persona a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. La única excepción a eso habría sido Nicodemo, y no estamos seguros de que esa fuera la noche en que hizo su compromiso, porque vino a ver a Jesús de noche, pero todos los demás con los que Jesús trató lo hizo públicamente, a la vista de todos. Voy a pedirte que hagas tu compromiso con Cristo en público esta noche. No te voy a pedir que vengas adelante y te pongas de pie como lo hemos hecho todas las noches desde que llegamos aquí. No hay espacio hoy, pero sí te voy a pedir que hagas algo que quizás sea aún más difícil, y espero que lo sea. Cuanto más difícil sea, más significativo será. Te voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas y tengamos una oración silenciosa. Ora por la persona a tu derecha y a tu izquierda y detrás de ti y enfrente de ti. Luego voy a pedir a cada persona aquí esta noche que no esté segura de estar lista para encontrarse con Dios, que no esté segura de que sus pecados estén perdonados, que no esté segura de si morirá y se irá al cielo, que quisiera estar seguro, que quisiera abrir su corazón y dejar que Cristo entre y gobierne su vida, y que está listo para arrepentirse de sus pecados y recibirlo por fe como Salvador y Señor. Él dijo: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Cristo lo levantó de los muertos, seremos salvos. Así que si hoy quieres tomar tu decisión por Cristo, solamente levántate ahora y di: yo recibo a Cristo. Yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Me arrepiento de mis pecados y decido seguir a Cristo y negarme a mí mismo. Dejar los vicios y todo lo que ofende a mi Señor.
Si haces esto de todo corazón, has nacido de nuevo y del otro lado te espera Cristo para abrazarte, para amarte y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora esta noche quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver la hermosa historia del Hijo Pródigo. Una historia maravillosa que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Pero antes quiero que oremos. Todos los que han venido aquí esta noche tienen necesidades, algunos espirituales, otros emocionales, familiares, físicas. Y solo el Señor tiene la respuesta a cada necesidad que hay en tu vida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios, queremos pedirte en esta hora que mires la vida de cada persona que ha venido a este lugar, que supla sus necesidades, que mire sus corazones, que mire sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, que les hables a través de esta bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacerse cargo hoy de todo lo que ellos necesitan. Y esta historia maravillosa que cuenta el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de un hombre, aparentemente un hombre muy rico, que tenía 2 hijos. Vivían quizás en una granja. Y era ley de aquel momento que el hijo menor podía pedir la herencia a su padre, mientras él aún vivía. Y como hijo menor le correspondía la 3ª parte de los bienes de este padre. Así que él se acerca a su padre y en el verso 12 del capítulo 15 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad, estoy cansado de vivir en esta granja, estoy cansado de servirte a ti y servir a tus planes. Quiero vivir mi vida, quiero hacer mi voluntad, quiero tener independencia, quiero irme a la gran ciudad o no quiero estar aquí. Y el padre trató de disuadirlo, pero este joven no quiso hacer caso a su padre. Así que el padre le repartió los bienes que les correspondían. No muchos días después él juntó todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a una gran ciudad, quizás Nueva York, y vivió allí perdidamente. Y habían muchas personas que estaban felices de poder ser sus amigos, porque este joven tenía ganas de gastar. Así que fueron a los mejores restaurantes, fueron a las mejores discotecas, se emborracharon, se embriagaron y tuvieron momentos muy felices, pero por poco tiempo. La Biblia dice que puedes tener placer por un poco de tiempo, pero finalmente esto acabará. Tus pecados te alcanzarán. El placer momentáneo del pecado acabará. Pero el salmista David dijo: solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que ofrece el mundo, la felicidad que ofrecen los placeres mundanos, son pasajeros, son ilusorios, son finitos, caducan. Oh, por supuesto que puedes tener placer en el sexo ahora, puedes tener placer en embriagarte ahora. Puedes tener placer ahora en hacer tu voluntad, pero no llegarás muy lejos. No pasó mucho tiempo en que este hijo lo gastara todo. Y en el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven era muy parecido a los jóvenes de hoy en día, que no quieren que nadie les diga nada de lo que deben de hacer. No quieren que sus padres les llamen la atención, no quieren que sus maestros les llamen la atención, no quieren que los policías les llamen la atención. Ellos dicen: queremos vivir nuestra vida. Y se creen suficientemente inteligentes para hacer su voluntad. Y este joven lo malgastó todo. Lamentablemente la Biblia nos enseña que todos hemos pecado.
que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, que todos nos descarriamos como ovejas. Y lamentablemente la humanidad se descarrió. Cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis hacia el corazón de los hombres, vio que el pensamiento continuo de los hombres solamente era hacer el mal, hacer su voluntad, vivir como quieras. Y esto creó una separación entre Dios y el hombre. Y a este joven lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y tenía tanta hambre. Y puedes ver los periódicos hoy, puedes ver las noticias hoy, puedes mirar hoy alrededor y ver toda el hambre que hay en la tierra. La gente está hambrienta y sedienta. Y piensan que pueden saciar esa hambre viviendo perdidamente, teniendo muchas relaciones amorosas, quizás teniendo un poco de placer, quizás usando algún tipo de droga psicodélica que le ayude a olvidarse de su hambre. Pero cuando despiertas de ese sueño, te encuentras más vacío y más hambriento que antes. Porque hay una razón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y aparentemente no lo hemos entendido. Y pensamos que las riquezas saciarán nuestra hambre. No lo van a hacer. Pensamos que algún hombre saciará el hambre del amor a una mujer. No pasará. Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Y esta mujer tenía una gran sed espiritual. Y cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pensó que teniendo muchos hombres iba a saciar ese corazón sediento de amor, de cariño, sediento y ansioso de ser amado. Porque todos los hombres necesitamos ser amados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para manifestarles su amor. Ese era el plan para ellos. Él venía cada día en el jardín del Edén y hablaba con ellos y disfrutaba estar con ellos. Por eso Edén significa placer, paraíso, delicia, deleite. Porque era un deleite para Dios estar con el hombre. Pero cuando perdimos nuestra comunión con Dios a causa del pecado, entonces solo hubo en el hombre un deseo de ser amado. Y ese es un vacío espiritual. Esa es una necesidad existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual que no puede ser saciado con nada. Y la gente está buscando en fuentes rotas. Y el profeta Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Y hoy el mundo está cavando cisternas rotas para sí. El materialismo, el hedonismo, las ideologías comunistas, socialistas, pensando que eso les dará algún sentido de vida. Pero lo único que traerá es más vacío. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y este joven lo malgastó todo. Y estaba pasando gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabías que para los judíos el cerdo era uno de los animales más inmundos? Los judíos no solamente no podían comer cerdos, sino que ni siquiera podían tocarlos. No podían estar incluso en su tierra. Encontrarás en la Biblia la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Gadara era una región apartada de Jerusalén, apartada de la tierra prometida por el gran lago de Genezaret. Y era un lugar de gentiles. Por eso allí habían cerdos. Y este joven, que debería aborrecer los cerdos, que era un símbolo de pecado, un símbolo de inmundicia. ¿Sabías que en la antigüedad los hombres que no conocían a Dios se comparaban con los cerdos y los perros? Porque estaban apartados de Dios y cometían toda clase de pecados.
En aquel tiempo se adoraba a los dioses y esas gentes que no conocían al verdadero Dios adoraban a esos dioses sacrificando a sus propios hijos, cometiendo toda clase de actos inmorales, embriagándose. Pero este joven ahora fue a apacentar cerdos. Cuando te apartas de Dios, tu pecado te arrastrará hasta lo más vil y sucio que hay en tu corazón. Cuando te apartas de Dios, comenzarás a descender. Quizás tú dices, no, yo puedo manejar el alcohol, yo puedo manejar el tabaco, yo puedo manejar el sexo. Hoy en día existen preservativos, no debe ser tan cerrado, quizás me dices. Pero lo que está demostrado a través de las Escrituras y en la vida natural es que cuando el hombre comienza a ir tras las perversiones, terminará totalmente derrotado, totalmente destruido, totalmente aberrado, totalmente consumido por los placeres y el pecado. Verás, encuentras en la historia de los grandes imperios cómo cayeron cuando vino sobre ellos la decadencia moral. El imperio babilónico cayó cuando este joven Belsasar cayó en una decadencia moral y comenzó a hacer una fiesta por largos días, una fiesta llena de orgías, llena de placeres, llena de toda clase de embriagueces, y cayó el imperio. Lo mismo sucedió con Alejandro Magno. Su inmoralidad sexual lo llevó a caer. Este hombre era un hombre homosexual. Lo mismo pasó con Calígula y todo el imperio romano. Verás, el hombre ha demostrado que no es capaz de manejarse lejos de Dios. El hombre ha demostrado que por sí mismo lo único que buscará es el mal. Cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el pensamiento continuo del hombre era hacer lo malo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que si el Señor no está manejando tu vida, no podrás llevar quizás tu hogar. Es por eso que si el Señor no está conduciendo tu vida moral será un desastre. Y este joven fue a apacentar cerdos. La tarea más aberrante para un judío era apacentar cerdos. Y este joven terminó allí. Y pienso que este joven quizás de niño recibió una educación donde se le hablaba de Dios. Quizás este joven de niño pudo soñar que un día sería un predicador, sería un maestro de la ley, sería un escriba, quizás un fariseo. Quizás este joven soñaba con adorar a Dios. Pero el día que tomó la decisión de seguir su voluntad, de apartarse de Dios, nunca creyó que iba a terminar donde terminó. Y hay muchas personas que están muriendo en la calle, que están muriendo de SIDA, que mueren a causa de una sobredosis, que no creyeron nunca que terminarían así, pero se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor. Podrás ver la historia de Elvis, el gran rey. Comenzó cantando al Señor, pero un día decidió darle la espalda al Dios que lo había salvado. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de casos aberrantes en su propia vida. Podrás ver la gran estrella Marilyn Monroe. Ella dijo, no necesito a Jesús. ¿Cómo terminó? Y puedes investigar a lo largo de la historia, todos aquellos que se apartaron de Dios, ninguno de ellos le fue bien. Pero vuélvete hoy al Señor, que Él te espera con los brazos abiertos. Él dijo que el que está cansado, que el que está angustiado, que el que está desesperado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Por qué no quieres hoy recibir el regalo de Cristo? Este joven se apartó de su padre y terminó faltándole todo. Sus amigos lo olvidaron. Porque hay una característica de los amigos del mundo. Van a estar contigo mientras tú estés bien, mientras tengas que ofrecerle, mientras puedas darle algo, ellos estarán allí. Pero en el momento en que tú ya no tengas nada, te darán la espalda.
Solo hay alguien que permanece fiel. Solo hay alguien que permanece amándote. Solo hay alguien que permanece cuidándote. Solo hay alguien que espera por ti. Y ese es Jesús. Cuando Él estaba en esa condición, cuando Él tocó fondo, entonces Él miró al cielo. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos muchas veces no podemos mirar al cielo, sino hasta que estamos enterrados, sumergidos en el pozo, en el lodo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos, solo hasta que tocamos fondo y quizás estamos allá caídos, es que podemos ver al cielo. Pero no importa en la condición que estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuán alejado estés, el Señor te sigue esperando porque te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti. Él estaba en esta condición y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tú has querido saciar tu vida de lo que ofrece el mundo. Y el mundo solo produce en ti desespero, ansiedad, angustia y dolor. Y volviendo en sí dijo, y sabes, necesitas humildad para volver en sí. Necesitas humildad para reconocer que necesitas a Dios. El mayor obstáculo para llegar al Señor no es una persona, no es Satanás, no es tu pecado. El mayor obstáculo es tu orgullo. Porque necesitas humillarte. Y este hijo volvió en sí, este hijo entró en razón, salió de su ebrio estupor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tú puedes mirar a los que están cantando en este coro, puedes mirarme a mí. Somos jornaleros del Señor, siervos inútiles, pero estamos felices. Muchos estamos enfrentando pruebas. Recientemente una persona de nuestro equipo sufrió la pérdida de sus hijos, pero lo ves cantando lleno de gozo y alegría. Recientemente un hombre se acercó a mí y supe que había perdido a su esposa y a sus hijos y era misionero. Y él dijo, ve y diles que no hay mayor privilegio que adorar y amar a Dios. Puedes tener felicidad aún en medio de la prueba y la angustia cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si hoy tienes hambre, si estás angustiado, si hoy tienes sed, puedes mirar que aún los jornaleros tenemos abundancia de pan en la casa del Padre. Pero debes humillarte. Y la grandeza de este joven no estuvo en recuperar un día lo que había perdido, ni su autoridad, ni tener un vestido nuevo, ni su calzado, ni su anillo. No, la grandeza de este joven estuvo en humillarse, en reconocer que había pecado y fallado. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que este joven reconoció que había pecado no solamente contra su padre, sino contra el cielo. ¿A cuántas personas has humillado? ¿A cuántas personas has herido? La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros hemos lastimado a la gente que nos rodea. Las personas que más nos aman son las que más lastimamos. Y es tiempo de reconocer que hemos hecho daño. Que hemos hecho daño en la tierra, pero que hemos hecho daño en el cielo. Este joven reconoció y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que llevó el evangelio a toda Asia Menor, que fundó muchas iglesias,
que entregó su vida por el ministerio. Él dijo, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo noticias para ti. Ninguno de los que está en este lugar es digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno. Ninguno de los que cantaron esta noche son dignos. No hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Dios, porque es por gracia, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie tenga de qué gloriarse. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si vienes hoy a Cristo, debes entender que tú no vienes a reclamar, porque no tienes nada que reclamar, porque lo que tú y yo merecíamos era el juicio eterno, pero Él te dio gracia. Tú merecías la muerte y Él te ofrece la vida. Te merecías el infierno, pero Él te ofrece el cielo. Merecías juicios y misericordia, pero Él te ha dado gracia y misericordia. Debes venir con un espíritu de siervo. Si no puedes levantarte esta noche de tu lugar y venir con un espíritu humilde y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras, no vengas. Porque la puerta del Señor es estrecha y angosto el camino. Es un camino para valientes. Es un desafío para los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan desafíos. Bueno, yo te ofrezco un desafío. El desafío de negarte a tus placeres, a tus deseos, a tus pensamientos, a la vista de tus ojos. El desafío de entrar por esa puerta estrecha, de seguir ese camino angosto. De negarte a vivir de la manera que tú quieras, a vivir en pecado. Porque no puedes venir al Padre sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La grandeza de este joven fue su humildad, que reconoció, y tú y yo debemos reconocer que pecamos contra Dios. De otra manera no podrás ser perdonado. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión e hizo un plan. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero ¿cuál sería el recibimiento del padre? Sabes, a muchos les aterra creer, pensar que no podrán recuperar lo que han perdido. Muchos se aterran con la idea de que no podrán volver a ser lo que un día fueron. Niños inocentes. Quizás servías en la iglesia y te apartaste y caíste en los placeres del mundo. Erraste en tus caminos. ¿Conociste la prostitución o estás en un lugar indeseable? Y te aterra pensar que nunca podrás volver a ser igual en la casa del Padre. Y él vino pensando que nunca podría llegar a volver a tomar la posición de hijo. ¿Cuál sería el recibimiento? ¿Cuál crees que va a ser el recibimiento de Dios para ti? Bueno, en el verso 20 de Lucas 15 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? El Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre se quiere olvidar de tus pecados. El Padre está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado que Él nunca despreciará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán denigrado estés. Él sigue esperándote. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando invitamos a la gente a orar, a recibir a Jesús en su corazón, simplemente los guiamos a que ellos puedan venir con un corazón humilde y decirle, Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero esa es la primer parte de tu vida en Cristo. Pero el Padre hizo algo que me aterra. El Padre hizo algo que me enternece. Algo que me llena de emoción. El Padre puso un dedo en sus labios. No lo dejó hablar más.
Le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calcen sus pies. Sabes, cuando vienes a Cristo, vienes desnudo, porque has perdido la gloria del Señor. Pero Él viene a vestir tus pecados. Y Él vistió a Adán y Eva con una piel de Cordero Santo. Y a través de la sangre de Jesucristo Él te viste de santidad y justicia. Y Él puso un anillo en su mano. Él te volverá a la autoridad que perdiste. Para Él sigue siendo un niño, una niña, no importa cuántos años tengas. Él dice: si alguien quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. No importa cuántos años tengas, para Él serás un niño otra vez. Él jugará con tus cabellos. Él tocará tus mejillas. Él besará tu frente. Pero debes venir y calza en sus pies. ¿Cuánta gente está descalza en el mundo, sin propósitos, errando, caminando por los desiertos de esta vida? Él quiere calzar tus pies con el apresto del Evangelio, las buenas noticias. Quizás tus circunstancias que ahora estás viviendo no van a cambiar, pero cambiará tu vida, cambiará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y entonces lo demás comenzará a cambiar. Él dijo: traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes? Este padre entregó el becerro más gordo que tenía. El mejor becerro lo entregó por ese hijo que ahora había resucitado. Pero nuestro Padre Celestial entregó algo más precioso que el oro, que el diamante. Entregó la vida de su Hijo unigénito. El precio inalcanzable. No hay nada en el universo que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre entregó ese becerro por su Hijo que había sido errante, pródigo. Y el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Él dijo: porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. Yo quiero invitarte esta noche a que aceptes a Jesús. No importa de dónde has venido. No importa si eres negro, blanco, amarillo. No importa si eres parte de alguna iglesia o religión. No importa si estás en el coro. Si sabes que necesitas arrepentirte, debes venir hoy a Cristo. Tú dirás: bueno, yo nunca me he apartado de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Me han confirmado, me han bautizado. Sirvo en la iglesia. Pero quiero mostrarte que aparte de ese hijo menor pródigo, había un hijo mayor pródigo también en la casa del padre. Nunca se fue, pero su corazón era pródigo. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando, qué es esa fiesta. Le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, hay muchos que viven en la casa del Padre como pródigos. Este hijo, él no creía que tenía que arrepentirse de nada. Este hijo no quería entrar a la fiesta de salvación de su hermano. Este hijo estaba reclamando derechos por haber servido al padre. Y el padre le dijo: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano era muerto y ha revivido. Y todos estamos apartados del Señor. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Si nunca has tomado tu decisión por Cristo, debes venir hoy. No debes tener la actitud de este hijo pródigo en casa.
No puedes juzgarte mejor. No puedes juzgarte mejor que este hombre o esta mujer que vienen arrepentidos por haber pecado contra el Señor. Debes entender que todos necesitamos venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Yo mismo, cuando acepté al Señor, era líder de jóvenes en mi iglesia. Y a través de la predicación de Billy Sunday, conocí al Señor. Yo te invito a que hagas de Cristo el Señor de tu vida esta noche. Toma la decisión, levántate y ven, confesando que eres un pecador arrepentido como este hijo pródigo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida, estando dispuesto a abandonar el pecado. Este hijo pródigo no quedó en ese lugar donde estaba sirviendo a los cerdos. Él se levantó y se fue a ese lugar. Debes salir de tu pecado. Que vengas y te pares ante esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Si has venido de muy lejos y hay autobuses afuera, ellos te van a esperar. Tus familiares te pueden esperar, pero ven, levántate ahora y pasa a esta plataforma. Este es el día de tu salvación. Y quizás muchos de ustedes jamás vuelvan a tener esta oportunidad. Yo quiero encontrarme contigo en el cielo. Te voy a guiar en una sencilla oración. Te daré algo de literatura y luego podrás volver. Ven ahora, levántate en este momento. El Espíritu de Dios te está hablando a tu conciencia. No puedes llorar solamente y quedarte en tu lugar. Ven aquí. Él hará una fiesta contigo en esta noche. Tú eres el motivo de regocijarnos en esta noche, porque Él te ha esperado con los brazos abiertos. Él quiere sanar tu corazón, enjuagar tus lágrimas, limpiar tus heridas, vendarlas, vestirte de nuevo, darte un anillo, poner calzado en tus pies. Ven en esta hora, levántate y ven de tu lugar y vamos a orar.